yo soy Estrella Gómez y bienvenidos una vez más a En el Camerino con Estrella. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes el proceso de la obra Nada vende mejor que una historia de supervivencia bajo la dirección de Gilberto Corrales. Esta es una obra que habla sobre el abuso infantil y como se podrán imaginar, para mí fue uno de los procesos más difíciles, dolorosos, pero al mismo tiempo de los más gratificantes. Una de las primeras tareas que nos pusimos al iniciar este proyecto fue investigar, conocer los datos y las cifras crudas del abuso infantil en México. Saber cosas como que México ocupa el primer lugar a nivel mundial de abuso infantil. Noticias, testimonios, era doloroso, pero además nos dábamos cuenta lo pertinente que era hablar sobre este tema. Sin embargo, no nos podíamos quedar solamente en conocer esa información, porque a veces escuchas cifras como que 4.5 millones de niños son abusados en México al año y no la llegas a interiorizar, no llegas como a comprenderla. Entonces debíamos ponerle nombre y rostro a ese tema. No podíamos verlo desde un lugar a salvo, desde un lugar a la distancia, como si fuera algo ajeno a nosotros. Ahora más que nunca, como trabajamos en Teatro El Incendio, teníamos que trabajar a partir de nosotros como individuos y parte de un todo. Y como parte de ese todo, no podíamos estar exentos de haber sido afectados por eso de manera cercana o de manera directa, ya que eso haría que procesáramos esa información de una manera diferente, es decir, de lo magno llevarlo a algo particular. Y si vamos a ser valientes de poner sobre la mesa un tema social como este, debíamos de ser valientes de enfrentarlo de una manera personal, como los niños y las personas en esas cifras. Al encontrar una razón personal de una razón social, creo que ese fue el punto de partida y el reto más grande de convertir ese dolor en una obra de teatro. Yo recuerdo que los primeros ensayos donde íbamos a obtener el material de la obra, salíamos como si hubiéramos estado corriendo por 3 horas continuas, y no nada más era un cansancio físico, sino era un cansancio mental. Creo que interiorizamos por qué es un tema tabú, porque es doloroso, porque es incómodo y porque es mucho más cómodo hacernos creer que no sucede y que echarnos para atrás, o después de todo lo dicho y de todo lo investigado y lo compartido, era casi una manera de solaparlo. En esos ensayos tratábamos de encontrar la manera de abordar este tema que es tan difícil de digerir y de voltear a ver. Después de toda esa información, después de los testimonios, después de compartir las experiencias cercanas, nos dimos cuenta que había similitudes en todas ellas, actitudes, emociones y sensaciones que eran recurrentes, palabras que se repetían constantemente. Y Gilberto se basó más en esas sensaciones y en esas emociones y actitudes para abordar los ejercicios como la obra completa, más que contar una historia y más que dar la información directa. En uno de los primeros ejercicios, Gilberto utilizaba estas palabras como estímulos para que nosotros propusiéramos movimientos o acciones con lo que esa palabra nos provocaba. Por ejemplo, insomnio, culpabilidad, impotencia, y pareciera que como un ejercicio contrario a este, con acciones y movimientos debíamos compartir un recuerdo agradable de la infancia. Con esos 2 ejercicios se obtuvieron las coreografías de dolor y de infancia, y cada movimiento tenía un sentido para nosotros, y esas coreografías son un elemento relevante del montaje. La temática tiene esa mezcla de suceder en un momento bello de la vida como es la infancia con el dolor, y eso creo que está constantemente en todas las escenas. Por ejemplo, yo participo en una escena donde 2 de mis compañeros están danzando, están haciendo algo bello, pero uno de ellos tiene los ojos cerrados y mi tarea escénica es decirle que abra los ojos, que se despierte. En ese detalle
de los ojos cerrados está el dolor, porque uno de los datos era que las víctimas, al estar en ese momento, era imposible para ellos abrir los ojos y enfrentarlo. Entonces, para mí, esa es una escena muy emotiva, y también de alguna manera se me brinda la oportunidad de estar justo en ese momento, en un momento, para poder ayudar a alguien a que abra los ojos y lo enfrente. Hay un recuerdo que yo le regalé a este montaje, que es un recuerdo agradable con mi papá, que a mí me gustaba esperarlo despierta hasta tarde, que él llegaba de trabajar. Él llegaba, ponía música y bailábamos hasta que yo me quedaba dormida. Esto yo lo comparto en la obra y ocurre el momento cuando vamos a bailar, y yo traigo puesto un antifaz con flores, y mi compañero, cuando estamos bailando, me va desprendiendo las flores y se las come. Y en ese detalle está el dolor, porque muchos de los actos son cometidos por personas muy cercanas al niño, como la familia. Al trabajar con sensaciones, había algunos ejercicios que parecía que estaban como lejanos a la temática. Por ejemplo, en una ocasión Gilberto nos pidió que compartiéramos algún imperfecto o algún arreglo que nos causara un conflicto de nuestra casa, y yo compartí que había una pared que ya estaba cuarteada, que tenía mucha humedad, que le provocaba moho, y le pusieron una pared enfrente falsa para que no se viera esta podrida. Pareciera que no tenía nada que ver con la temática. Sin embargo, Gilberto hizo una analogía de esta acción de tapar la pared con el hecho de que muchos de los actos son cometidos en un lugar familiar para el niño, como es la casa, y que a veces dentro de esa casa saben que ocurrió y quieren pretender que nunca pasó, y entonces tapar todo lo podrido acá, pero esto algún día va a terminar cayéndose. Como tú le querías ver, tú sabías lo podrido que estaba detrás. La casa se vino abajo por tu culpa. La hierba rompió el piso y se propagó por todas partes. Dejaste que entraran los bichos y que hicieran sus nidos. Dejaste que la casa siguiera albergando todo lo asqueroso que llegaba. Y tú seguiste haciendo como... Y en esa escena es un reclamo de por qué lo solapaste, pero yo siempre estoy hablando de la pared realmente, y tengo que llegar a esos niveles de reclamo. Entonces, durante toda la obra no mencionamos nunca directamente la temática hasta el final, cuando nos ponemos en una línea mis compañeros y yo, y empezamos a compartir todas esas noticias que conocimos, pero que también entre ellas están las experiencias cercanas. Y en ese momento, cuando ya develamos todo, para mí es un momento en el que se desborda, que para mí es casi imposible no afectarme, porque empiezas a escuchar todos los casos uno tras otro, como si quisiéramos decir los 4.5 millones de una sola vez, y no alcanzamos a decir ni 20. Pero estar escuchando cada caso con su particularidad es para mí como un momento muy emotivo. Trabajé con un niño en esta obra que es Roberto. Creo que esa es la función de Roberto en la obra, de vernos a nosotros ya grandes, ya lejano a esa situación. Y ver a Roberto como un niño es sentir que sigue sucediendo, que sigue latente ahí. Todavía hay niños que están pasando por eso. Siempre que esta obra termina, no se siente como en otras obras, que sientes que acabó, o que siente la satisfacción del trabajo hecho. Se siente en la atmósfera como una sensación de nostalgia, de dolor, que eso sigue pasando allá afuera. También es satisfactoria la respuesta del público, porque hemos tenido la oportunidad de hablar con el público después del montaje, y son valientes de compartirnos sus experiencias, sus historias. Para mí es una manera de sanar un poquito, es una manera de evitar un poquito que siga sucediendo. Si no se arregla, por lo menos darle luz o darles voz a todos esos niños que no han podido hacerlo, y esos niños que ya se convirtieron en adultos también. Bueno, mis flamitas, eso ha sido todo por este video. Si llegaron hasta aquí, comenten flamita
valiente. Les prometo que en el próximo vamos a hablar de una obra mucho más relajada, que es de Scene One. Pero para saber que les está gustando estos videos, ya saben, darle amor, compartirlo, suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima. Adiós.